Mi nombre completo es Valentina María Mendoza Reyes, y mi vida ha sido un constante desafío contra las expectativas familiares más rígidas que puedan imaginarse. A mis 30 años, había sido etiquetada como la decepción de una familia que trazaba destinos con la precisión de un arquitecto diseñando un rascacielos. Mi familia provenía de una antigua estirpe de profesionales. Generaciones de abogados, médicos y políticos habían construido un imperio de prestigio y poder en nuestra ciudad. Yo era la única que había osado romper ese molde, eligiendo el camino del arte cuando todos esperaban que siguiera la tradición familiar. Recuerdo mi infancia como un laberinto de expectativas y presiones. Mis padres, Roberto Mendoza, un reconocido abogado corporativo, y Claudia Reyes, cirujana de élite, veían mi pasión por la pintura como una fase pasajera que debería ser rápidamente corregida. Las personas como nosotros no pueden darse el lujo de ser artistas, me decía mi padre frecuentemente. El arte es un hobby, no una profesión para alguien de nuestra clase. Mi abuela Lucía era diferente. Ella era la única que veía más allá de las expectativas familiares. Una mujer de origen aristocrático, con ojos que parecían guardar secretos de generaciones. Siempre me miraba de una manera especial. Valentina, me decía en los momentos íntimos que compartíamos. El verdadero poder no está en seguir un camino trazado, sino en crear tu propio sendero. Esas palabras resonaban en mi interior, pero poco sabía que escondían un significado mucho más profundo de lo que cualquiera podría imaginar. Mi carrera artística había sido un desafío constante. Mientras mis hermanos escalaban posiciones en bufetes de abogados y hospitales de renombre, yo me dedicaba a crear arte que desafiaba los convencionalismos. Mis exposiciones, inicialmente ignoradas por mi familia, comenzaron a llamar la atención del mundo artístico. Mis obras exploraban temas de identidad, memoria familiar y los secretos que las familias tradicionales guardan celosamente. La muerte de mi abuela Lucía marcó un punto de inflexión. Fue un momento que dividiría mi vida en un antes y un después, aunque en ese momento no tenía idea de la magnitud del cambio que se avecinaba. El funeral fue un encuentro tenso de la familia Mendoza, rostros serios, trajes oscuros, conversaciones susurradas, y en medio de todo, yo, la oveja negra, vestida con un traje que desafiaba los códigos de luto tradicional, un vestido azul profundo que más parecía una obra de arte que una vestimenta de funeral. Mi tía Regina, una abogada corporativa de temer, no perdió la oportunidad de lanzarme una mirada de desprecio. Valentina, me dijo con su típico tono condescendiente, espero que al menos esta vez vengas vestida apropiadamente y no parezcas una mendiga. Lo que ninguno de ellos sabía era que mi abuela Lucía había dejado algo especialmente preparado para mí, un sobresellado que me entregarían en privado, lejos de los ojos críticos de mi familia. El destino estaba a punto de revelar secretos que cambiarían para siempre mi comprensión de quién era realmente. El sobre que me entregaron contenía un conjunto de documentos que harían tambalearse los cimientos de todo lo que creía saber sobre mi familia. No eran simples papeles, sino una revelación que transformaría mi existencia por completo. El primer documento era un testamento secreto de mi abuela Lucía. Sus palabras iniciales me dejaron completamente paralizada. Querida Valentina, lo que vas a descubrir cambiará tu vida para siempre. No eres quien crees ser. Un informe detallado revelaba mi verdadera historia. Mis padres biológicos no eran Roberto y Claudia Mendoza, quienes me habían criado. Mi madre verdadera era Elena Valderrama, una reconocida artista internacional que había sido obligada a abandonarme siendo una bebé. La historia era compleja. Mi abuela Lucía había orquestado una adopción secreta décadas atrás, protegiendo un secreto que involucraba una red de manipulación familiar, chantaje y poder. Elena Valderrama había sido una artista de renombre mundial, cuya carrera había sido sistemáticamente boicoteada por una red de familiares poderosos que controlaban el mundo del arte. Su talento era una amenaza para un sistema que favorecía la mediocridad sobre la verdadera creatividad. Cuando quedó embarazada de mí, la presión familiar fue brutal. Le obligaron a renunciar a su maternidad, prometiéndole que yo estaría protegida. Mi abuela Lucía fue quien negoció mi adopción con los Mendoza, asegurándose de que tuviera una vida estable pero monitoreando secretamente mi desarrollo. Los documentos revelaban detalles increíbles. Había un fondo fiduciario millonario que me correspondía, inversiones estratégicas realizadas por mi abuela, y una red de contactos en el mundo del arte internacional que habían estado esperando mi momento de emerger. Mi verdadera herencia no era solo económica, era un legado artístico, una tradición de resistencia contra los sistemas de poder establecidos. Las pruebas que mi abuela había recopilado eran demoledoras, documentos que exponían cómo la familia de mi madre biológica había manipulado su carrera, cómo habían intentado borrarla del mundo artístico por considerarla una amenaza. Un sobre adicional contenía cartas personales de Elena, cada palabra era un testimonio de amor.
de dolor, de una madre que me había amado lo suficiente para dejarme ir para protegerme. Si alguna vez lees esto, decía una de las cartas, quiero que sepas que cada pincelada que he creado ha sido un mensaje para ti. Mis obras son los fragmentos de amor que no pude darte directamente. Mi abuela Lucía había sido la arquitecta de este plan. Había estado preparando mi camino durante décadas, asegurándose de que algún día pudiera recuperar mi verdadera identidad. Los documentos también revelaban información sobre mi familia adoptiva. Roberto y Claudia Mendoza no solo habían sido parte de un plan orquestado, sino que tenían sus propios secretos oscuros que mi abuela había mantenido a raya. Una red de poder, manipulación y secretos familiares se desplegaba ante mis ojos, y yo estaba en el centro de todo. La revelación de mi verdadera identidad desencadenó una serie de eventos que transformarían completamente mi vida. Mi primera acción fue contactar a Elena Valderrama, mi madre biológica, un encuentro que representaría el cierre de décadas de separación. Cuando nos encontramos por primera vez en un pequeño café en el centro de la ciudad, el mundo pareció detenerse. Sus ojos, idénticos a los míos, me miraban con una intensidad que traspasaba cualquier barrera emocional. No hubo palabras inmediatas, solo un abrazo que contenía toda una vida de silencios, de ausencias y de amor interrumpido. Elena me reveló la historia completa de su lucha. Había sido una artista brillante, cuya carrera fue sistemáticamente saboteada por una red familiar que veía su talento como una amenaza. Cuando quedó embarazada de mí, la presión fue tan intensa que se vio obligada a renunciar a su maternidad para protegerme. Cada obra que pinté, me dijo, llevaba un mensaje oculto para ti. Eran mis cartas de amor, mis palabras que no podía decirte directamente. Los documentos de mi abuela Lucía revelaban una red de manipulación familiar mucho más compleja de lo que había imaginado. Mi familia adoptiva, los Mendoza, no solo habían sido parte de un plan orquestado, sino que tenían sus propios secretos oscuros que mi abuela había estado controlando durante años. Mi tío Carlos, quien siempre me había tratado con desprecio, resultó ser el principal responsable de una red de lavado de dinero que operaba desde hace décadas. Las pruebas que mi abuela había recopilado eran suficientes para enviarlo a prisión. La herencia que me dejó iba mucho más allá de lo económico. Era un legado de resistencia, de verdad, de libertad artística. Mi primera exposición internacional fue un homenaje a mi abuela Lucía y a Elena. Cada obra exponía los secretos familiares, transformando el dolor en arte, el silencio en grito. Las piezas no solo eran una expresión artística, sino una declaración de identidad y resistencia. La reacción de mi familia fue predecible. Intentaron desacreditarme, amenazarme, pero ya no tenían poder sobre mí. Cada intento de manipulación se estrellaba contra mi nueva fortaleza. Elena y yo comenzamos a trabajar juntas, no solo como madre e hija, sino como artistas que habían encontrado su verdadera vocación. Nuestras obras comenzaron a desafiar los convencionalismos del arte tradicional, revelando verdades incómodas sobre el poder y la familia. El mundo del arte internacional comenzó a reconocer nuestra obra como una declaración de resistencia. Nuestras exposiciones se convirtieron en eventos que trascendían lo artístico, convirtiéndose en manifiestos contra la opresión familiar y social. Mi tío Carlos fue arrestado. Las investigaciones que siguieron revelaron una red de corrupción mucho más amplia de lo que cualquiera hubiera imaginado. Mi abuela Lucía había estado recopilando pruebas durante décadas, esperando el momento preciso para exponer la verdad. La última carta de mi abuela Lucía resonaba en mi mente: Valentina, tu verdadera herencia no es el dinero, es tu capacidad de transformar el dolor en belleza, el silencio en grito. Y eso era exactamente lo que había hecho. Mi historia se convirtió en un símbolo de resistencia. No solo había recuperado mi identidad, sino que había transformado el dolor familiar en una declaración artística que desafiaba todos los sistemas de poder establecidos. La última pieza de mi transformación llegó cuando descubrí que tenía una hermana biológica, también separada de Elena años atrás. Juntas, comenzaríamos a reconstruir nuestra historia, a recuperar los lazos que nos habían sido arrebatados. Mi vida ya no era la historia de la oveja negra de una familia tradicional. Era la historia de una mujer que había encontrado su verdadera identidad, su voz, su poder. No quiero que tu hija arruine el día más importante de mi vida. Las palabras de mi hermana Laura resonaron en la elegante boutique de novias mientras yo sostenía la mano de mi hija Sofía, de 12 años, quien luchaba por contener las lágrimas en su silla de ruedas. Me llamo Carmen, y hace 2 años, mi vida cambió para siempre cuando un conductor ebrio chocó contra nuestro auto. Perdí a mi esposo Miguel, y nuestra hija Sofía quedó paralizada de la cintura para abajo. Desde entonces, mi familia, especialmente mi padre, ha sido nuestro mayor apoyo, excepto Laura. ¿Cómo puedes decir eso?, susurré, intentando que Sofía no escuchara. Es tu sobrina.
Y esta es mi boda. Laura alzó la voz, ajustando su vestido de novia de diseñador. Ya es bastante malo que insistas en traerla a todas las pruebas. ¿Sabes lo incómodo que es explicarles a mis amigas por qué mi sobrina está así? Sofía apretó mi mano. A pesar de su corta edad, entendía perfectamente lo que estaba pasando. Tía Laura, dijo suavemente, prometo no estorbar en las fotos. Podría. Este es exactamente el problema, interrumpió Laura. Ni siquiera deberías estar aquí, mamá. Se dirigió a nuestra madre, quien observaba la escena en silencio. Dile algo a Carmen. Laura, cariño, comenzó mamá con voz débil. Quizás si ponemos a Sofía en la última fila durante la ceremonia. ¿La última fila? Laura soltó una risa amarga. No quiero que esté en ninguna fila. ¿No entienden? Esta boda costó una fortuna. Estarán los socios del bufete de abogados de Roberto, gente importante. No puedo tener una niña en silla de ruedas arruinando la estética. ¿Estética? Mi voz temblaba de rabia. ¿Te preocupa más la estética que tu propia sobrina? Por supuesto que sí, gritó Laura. Este es mi momento, mi día perfecto. Ya tuve que soportar que papá insistiera en pagar los tratamientos de Sofía en lugar de comprarme el auto que quería para mi cumpleaños. Y ahora tengo que aguantar que arruiné mi boda. Las lágrimas corrían por las mejillas de Sofía. La vendedora de la boutique nos miraba incómoda, sin saber qué hacer. Vámonos, mamá, susurró Sofía. No quiero causarle problemas a la tía Laura. Mi corazón se rompió. Mi pequeña, siempre pensando en los demás a pesar de su propio dolor. No, cariño, respondí firmemente. No has hecho nada malo. Claro que no. La voz de mi padre retumbó por la boutique. No lo habíamos escuchado entrar. Papá, Laura palideció. ¿Qué haces aquí? Vine a sorprender a mis hijas con el regalo que prometí para la boda, respondió papá, su voz temblando de ira contenida. Pero parece que llegué justo a tiempo para escuchar algo muy interesante. Se acercó a Sofía y se arrodilló frente a su silla de ruedas. Mi princesa, le dijo suavemente, limpiando sus lágrimas. ¿Estás bien? Sofía asintió, aunque sus ojos seguían húmedos. Laura, papá se giró hacia mi hermana. ¿Tienes idea de lo que acabas de hacer? Papá, por favor. Laura comenzó a ajustarse nerviosamente el vestido. Estás exagerando. Solo quiero una boda perfecta. ¿Es tanto pedir? ¿Perfecta? Papá se irguió en toda su estatura. ¿Sabes qué es perfecto? El corazón de esta niña, que a pesar de todo lo que ha sufrido, sigue pensando en no causar problemas a otros. Eso es perfección. No tu maldito vestido de diseñador. Papá, mamá intervino. ¿Es su día especial? No, María, interrumpió papá, dirigiéndose a mamá. Esto se acabó. Siempre has permitido que Laura se salga con la suya, que trate a los demás como si fueran menos que ella. Pero esto, señaló a Sofía, quien seguía llorando silenciosamente. Esto es imperdonable. ¿Qué quieres decir? Laura comenzó a mostrarse preocupada. Quiero decir, papá sacó un sobre de su chaqueta, que la boda está cancelada. ¿Qué? Laura gritó tan fuerte que varias personas se asomaron desde los probadores. No puedes hacer eso. Ya está todo pagado. Los invitados, el lugar, todo. Sí, todo pagado por mí, respondió papá. Y como yo lo pagué, yo decido. No financiaré una boda donde mi propia nieta no es bienvenida. Pero, Laura comenzó a hiperventilar. Roberto, sus socios, mi reputación. Ah, y hablando de Roberto, papá sacó otro sobre. Hay algo que deberías saber. Roberto está casado. Las palabras de mi padre cayeron como una bomba en la boutique. Laura, aún en su vestido de novia, se tambaleó y tuvo que sostenerse de un maniquí. ¿Qué estás diciendo? Susurró, su rostro perdiendo todo color. Papá abrió el segundo sobre y sacó varios documentos. Contraté un investigador privado hace 3 meses, cuando empecé a sospechar de la prisa de Roberto por casarse y su insistencia en que yo pagara todo. Estás mintiendo, Laura gritó, pero su voz temblaba. Roberto me ama. Llevamos 2 años juntos, y lleva 15 años casado con una mujer en Monterrey, respondió papá, extendiendo los documentos. Tienen 3 hijos. El menor tiene 7 años. La vendedora de la boutique discretamente comenzó a escoltar a los otros clientes fuera del área. Mamá se dejó caer en un sofá, muda de asombro. No, Laura comenzó a rasgar el vestido en su desesperación por quitárselo. No, esto no puede ser verdad. Me acerqué a Sofía, quien observaba todo con ojos grandes y preocupados. Cariño, ¿quieres que nos vayamos? Pero antes de que pudiera responder, Laura se abalanzó hacia nosotras. Tú, gritó, señalándome, esto es tu culpa. Seguramente le llenaste la cabeza a papá con mentiras porque estaba celosa. Siempre has estado celosa de mí, Laura. Basta.
La voz de papá retumbó. Carmen no sabía nada de esto. Nadie lo sabía excepto yo y el investigador. Pero, ¿por qué? Laura se dejó caer al suelo. Su vestido de diseñador arrugado y manchado por sus lágrimas. ¿Por qué investigaste a Roberto? Porque te amo, hija, respondió papá suavemente. Porque algo no me cuadraba. Un hombre que supuestamente era socio principal de un bufete de abogados pero insistía en que yo pagara una boda de lujo. Un hombre que apareció justo cuando vendí mi empresa y recibí una suma considerable. Roberto me ama, insistió Laura, pero su voz sonaba hueca. Me dijo que era el amor de su vida. Le dijo lo mismo a su esposa en Monterrey. Papá sacó más documentos. Y a otras 2 mujeres en diferentes ciudades. Es un estafador profesional. Laura se casa con mujeres de familias adineradas. Las estafa. Y luego desaparece. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía escuchar los sollozos ahogados de Laura mezclados con el suave zumbido del aire acondicionado. Tía Laura. La voz de Sofía rompió el silencio. A pesar de todo lo ocurrido, mi hija extendió su pequeña mano hacia su tía. Lo siento mucho. Ese simple gesto de compasión de la niña que minutos antes había querido excluir de su boda pareció romper algo dentro de Laura. Comenzó a llorar descontroladamente. Yo, tartamudeó entre sollozos. Lo siento tanto, Sofía. Soy una persona horrible. No eres horrible, respondió Sofía. Solo estás herida. Me sorprendió la sabiduría en las palabras de mi hija. A sus 12 años, entendía más sobre el perdón y la compasión que muchos adultos. Papá se acercó y ayudó a Laura a levantarse. Vamos a casa. Tenemos mucho de qué hablar. ¿Qué voy a hacer? Laura se veía perdida. Los invitados, los preparativos, mi reputación. De los invitados y los preparativos me encargo yo, respondió papá. En cuanto a tu reputación, quizás es hora de que te preocupes menos por lo que piensan los demás y más por quién eres realmente. En ese momento, mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Soy la esposa de Roberto. Necesitamos hablar. Los días siguientes fueron un torbellino. Resultó que Roberto había estado estafando a familias adineradas durante años. Su esposa en Monterrey, María Elena, nos contó todo. Él la había abandonado hace 6 meses, vaciando sus cuentas bancarias. Llevó años siguiendo su rastro, nos explicó María Elena cuando nos reunimos. Cada vez que lo encuentro, ya está preparando su próxima estafa. Laura estaba devastada, pero también furiosa. Con la ayuda de María Elena y otras víctimas, presentamos una denuncia formal. Roberto fue arrestado 2 días después en el aeropuerto, intentando huir del país. ¿Cómo pude ser tan estúpida? Laura lloraba en mi hombro una noche, mientras veíamos viejas fotos familiares. Estaba tan obsesionada con tener la boda perfecta, con impresionar a todos, que no vi lo obvio. El amor nos puede cegar, respondí suavemente. No era amor, admitió Laura, era vanidad. Quería presumir que había atrapado a un abogado exitoso, que tendría la boda más lujosa. Incluso estaba dispuesta a herir a Sofía por esa imagen perfecta. Hablando de Sofía, mi hija se había convertido en una fuente inesperada de consuelo para Laura. Pasaban horas juntas, con Laura escuchando pacientemente mientras Sofía le contaba sobre sus sueños de ser artista. ¿Sabes qué es lo más irónico? Me dijo Laura un día, mientras ayudaba a Sofía con sus ejercicios de fisioterapia. Quería una boda perfecta, pero estaba dispuesta a excluir a la persona más perfecta de nuestra familia. Papá, por su parte, había convertido el presupuesto de la boda en algo mucho más significativo. Estableció un fondo para la rehabilitación de Sofía y otros niños con discapacidades. La verdadera riqueza está en ayudar a otros, dijo durante la inauguración del centro de rehabilitación. 6 meses después, y a veces, las peores situaciones nos llevan a los mejores resultados. Roberto fue sentenciado a 15 años de prisión por múltiples cargos de fraude. Durante el juicio, descubrimos que había estafado a más de 10 familias en diferentes países. Laura testificó contra él, su voz firme mientras detallaba cómo había planeado usar su boda para estafar a nuestra familia. Me avergüenza admitir que estaba tan preocupada por las apariencias que no vi la verdad, dijo en el estrado, pero más me avergüenza haber lastimado a mi sobrina en el proceso. 1 año después, organizamos una fiesta sorpresa para Sofía. Había progresado increíblemente en su rehabilitación y, aunque seguía en silla de ruedas, ahora podía pintar hermosos cuadros que vendía para ayudar a otros niños en su situación. Laura se había transformado. Dejó su trabajo en relaciones públicas y ahora dirigía el programa de arte en el centro de rehabilitación. ¿Quién diría que encontraría mi verdadera vocación gracias a una boda cancelada? Bromeó durante la fiesta. Y gracias a una sobrina muy especial, añadió, abrazando a Sofía. Mamá también había cambiado. Ya no era la mujer pasiva que permitía las excentricidades de Laura.
se había vuelto una férrea defensora de los derechos de las personas con discapacidad. A veces necesitamos que nuestro mundo se derrumbe para construir algo mejor, dijo mientras veíamos a Sofía enseñar pintura a otros niños en silla de ruedas. María Elena y sus hijos se mudaron a nuestra ciudad. Ella y Laura desarrollaron una amistad inesperada, unidas por su experiencia compartida. Las cicatrices nos recuerdan que sobrevivimos, dijo María Elena en la inauguración de una exposición de arte de Sofía. Pero lo que hacemos después de la herida es lo que define quiénes somos. La exposición fue un éxito rotundo. Los cuadros de Sofía, llenos de color y esperanza, cautivaron a todos los asistentes. El dinero recaudado se destinó a becas para niños con discapacidad. Laura, parada junto a uno de los cuadros de Sofía, me confesó algo. ¿Sabes? Antes pensaba que la perfección estaba en tener la boda más cara, el esposo más exitoso, las fotos más hermosas, pero la verdadera perfección está aquí, en una niña que a pesar de todo lo que ha sufrido, sigue creando belleza y ayudando a otros. 2 años después del incidente en la boutique, organizamos otra celebración. No era una boda, sino la inauguración de una ala nueva en el centro de rehabilitación, dedicada específicamente a terapia artística. Laura dirigió el evento, ya no vestida de diseñador, sino con una simple bata manchada de pintura. Sofía, ahora de 14 años, cortó el listón desde su silla de ruedas decorada con sus propios diseños. A veces los finales felices no son como los imaginamos, dijo Laura en su discurso. A veces vienen en forma de lecciones difíciles, de relaciones sanadas, y de descubrir que la verdadera belleza no está en las apariencias, sino en el corazón. Papá, sentado a mi lado, apretó mi mano. ¿Quién diría que cancelar una boda nos traería tanta felicidad? Y mientras veía a Sofía dirigiendo un taller de pintura, con Laura ayudándola a distribuir los materiales, pensé en cómo las peores tormentas pueden traer los arcoíris más hermosos. La última vez que supimos de Roberto, seguía en prisión, dando clases de ética a otros reclusos. La ironía no se nos escapó. Laura nunca se volvió a casar, pero encontró algo mejor, se encontró a sí misma. Ahora dedica su vida a ayudar a niños como Sofía a expresarse a través del arte. Y Sofía, mi valiente Sofía, se convirtió en una artista reconocida. Sus cuadros, pintados desde su silla de ruedas, inspiran a personas en todo el mundo. La boutique de novias donde todo ocurrió cerró hace tiempo. En su lugar, ahora hay una galería de arte dirigida por Laura y Sofía, donde los artistas con discapacidad pueden exponer sus obras. Y en la entrada, hay un cuadro especial. Muestra una silla de ruedas transformada en un trono de flores, con una pequeña placa que dice: la verdadera belleza no necesita un vestido de novia, porque a veces, el mejor final feliz no es el que planeamos, sino el que nos encuentra cuando menos lo esperamos.